La noche en la sabana africana ardía como un horno interminable. El aire pesado llevaba consigo un rugido tan profundo que hizo callar a hienas, a búfalos y hasta a los chacales. Ese rugido pertenecía a un león distinto, un macho joven de melena espesa y oscura que pronto sería arrancado de su reino de polvo y sangre. Nadie imaginaba que aquel rugido cruzaría mares. El destino, caprichoso y cruel, lo llevaría lejos de su tierra natal, lejos de la sabana abrasada por el sol. En un barco de carga, entre jaulas oxidadas y ecos de cadenas, un león africano emprendió un viaje imposible, hacia la India, la tierra de los tigres. En aquellos tiempos, los humanos traficaban y exhibían bestias como trofeos vivientes. No era raro ver leones fuera de África, pero este viaje escondía algo más que comercio. Escondía la semilla de un choque legendario, un duelo que jamás debería haber ocurrido en la naturaleza. La selva india no se parecía en nada a la sabana. Aquí la humedad lo empapaba todo, el verde lo cubría como un manto eterno, y los rugidos no viajaban kilómetros, se quedaban atrapados entre los árboles. Era un escenario extraño para un rey acostumbrado a reinar en la amplitud sin límites. En ese mismo territorio rugía otro monarca, el tigre de Bengala, más sigiloso, más solitario, pero no menos letal. Mientras el león confiaba en la fuerza de la coalición, el tigre había aprendido a sobrevivir en silencio, acechando como un fantasma entre la espesura. Los aldeanos murmuraban sobre un espíritu extranjero que había llegado en la noche. Decían que sus rugidos no eran iguales a los del león asiático de Gir, más pequeño y reservado. Este era diferente, más grande, más desafiante, con una melena que ardía como fuego bajo la luna. El choque era inevitable. Dos mundos, dos coronas, un mismo territorio. El león africano no entendía de fronteras, y el tigre bengalí no conocía la derrota dentro de su selva. Así comenzó la historia de un encuentro imposible, un rugido nacido en África que se atrevió a desafiar al silencio del tigre en la India. Antes de seguir, dime, ¿tú quién crees que dominaría en este duelo entre reyes, el león africano o el tigre bengalí? Déjalo en los comentarios y suscríbete, porque lo que viene a continuación cambiará la forma en que miras a estos dos depredadores. Mucho antes de que un león africano pisara tierras lejanas, la India ya tenía a su propio monarca felino, el león asiático. Más pequeño, de melena menos abundante y costumbres más discretas, estos leones habitaban la región de Gir, un santuario de selvas secas donde aprendieron a sobrevivir en grupos reducidos, siempre al borde de la extinción. Mientras en África un macho podía reunir hasta 20 leonas y dominar llanuras enteras, en India los leones asiáticos vivían en familias modestas, rara vez superando una docena de individuos. Esa diferencia marcaba su comportamiento. Menos conquistas territoriales, más prudencia, más silencio. Frente a ellos, en la misma tierra, se alzaba el verdadero emperador del subcontinente, el tigre de Bengala, pesando hasta 250 kilos, con músculos de acero y un pelaje que lo camuflaba como un fantasma entre la jungla. El tigre era dueño y señor de los bosques húmedos, de los ríos, de la espesura. El león africano, en cambio, era otra historia. Sus dimensiones superaban a las del asiático, melena densa, cuerpo más robusto, patas largas diseñadas para resistir maratones de caza en campo abierto. Su rugido podía escucharse a 8 kilómetros, algo impensable en la selva cerrada de India. Los colonos británicos que llegaron en el siglo XIX comenzaron a imaginar un encuentro imposible. ¿Qué pasaría si un león africano se encontrara con un tigre bengalí? A veces organizaban combates en arenas clandestinas. Otras veces simplemente dejaban correr el rumor y el mito creció hasta convertirse en obsesión popular. Para los naturalistas de la época, la idea no era absurda. Había registros de leones transportados por circos,
por barcos mercantes y hasta por reyes que los mantenían en zoológicos privados. Era cuestión de tiempo que alguno escapara y se cruzara con el tigre en la espesura india. En las aldeas se tejieron historias. Se decía que un león extranjero, con melena más negra que la noche, había rugido frente a un tigre en los campos de caña. Nadie sabía si era real o exageración, pero el relato viajaba de boca en boca como fuego sobre la hierba seca. Así, la selva india se convirtió en un escenario de leyenda. Dos coronas felinas destinadas a no encontrarse nunca, pero que en la imaginación de pueblos y cazadores ya habían luchado 100 veces. Y ahora te pregunto a ti, si estos dos reinos colisionaran de verdad, ¿sería la coalición del león o la astucia del tigre la que impondría su ley? La historia cuenta que el león africano llegó a la India no como rey, sino como prisionero, transportado en jaulas, entre cadenas oxidadas y el olor a sal del mar. Terminó desembarcando en un puerto abarrotado de comerciantes y animales exóticos. Para muchos, era solo otro trofeo de los hombres, destinado a ser exhibido. Pero la selva siempre encuentra maneras de alterar el destino. Una noche, en medio de una tormenta, los barrotes cedieron. El rugido del león se mezcló con los truenos y su sombra se deslizó entre las chozas portuarias hasta perderse en la espesura. No era la sabana, pero era tierra y era libertad. Allí comenzó la verdadera migración, el choque entre África e India, condensado en un solo animal. El león avanzó torpemente por un territorio que no comprendía. Las ramas lo azotaban, los insectos se le pegaban a la piel húmeda, y su rugido no viajaba lejos, se ahogaba en un laberinto de árboles. Era un rey fuera de su trono, pero aún un rey, y sus ojos ardían con la misma soberbia de siempre. Pronto los rastros comenzaron a multiplicarse, huellas en el barro, presas cazadas de manera distinta a la de los tigres, rugidos graves que espantaban a los búfalos de agua. Los aldeanos sabían que algo nuevo había llegado, y los tigres también. La selva tiene oídos, y cada criatura entendió que un intruso reclamaba territorio. Los leopardos fueron los primeros en sentirlo. Evitaban enfrentarse al tigre, pero aquel rugido extranjero los inquietaba. Se ocultaban en los árboles, observando con recelo a esa bestia de melena oscura que cazaba en el suelo como si fuera dueño del lugar. Los elefantes, acostumbrados a temer solo al tigre, comenzaron a modificar sus rutas. Los chacales merodeaban las sobras, desconfiados pero hambrientos. El equilibrio de la jungla se había fracturado, y la llegada de un solo león bastaba para despertar un eco ancestral. En los márgenes de un río, finalmente, los caminos se cruzaron. Las huellas del león africano se encontraron con las marcas frescas de un tigre bengalí. Dos historias distintas habían escrito en el mismo barro la promesa de un enfrentamiento. Los aldeanos que escucharon rugidos aquella noche aseguraron que nunca hubo silencio más tenso. Era el preludio de un choque imposible, la antesala de una batalla que la naturaleza jamás planeó, pero que los hombres habían invocado con sus cadenas y barcos. El rumor de un rugido extranjero se expandió como un incendio entre los pueblos cercanos. Los pastores hablaban de un león más grande que cualquiera de los que habitaban en Gir, con una melena tan oscura que parecía tragarse la luz del sol. Decían que cazaba sin ayuda, que no temía a los búfalos de agua y que su rugido hacía vibrar los tejados de barro en las aldeas. Los tigres, invisibles centinelas de la selva, comenzaron a rastrear su presencia. Ellos no rugen para anunciarse como los leones. Se mueven en silencio, dejando apenas un olor tenue en el aire. Y sin embargo, aquel forastero había dejado un rastro brutal. Cadáveres de antílopes descuartizados, marcas profundas de garras en los troncos y una arrogancia que desafiaba todo lo que el tigre conocía. Cada encuentro indirecto aumentaba la tensión. Los monos chillaban desde lo alto de los árboles cuando el león aparecía, y el silencio pesado que seguía a sus rugidos era un aviso. El tigre
estaba escuchando. Los depredadores no necesitan verse para declararse la guerra. A veces basta con el eco de la presencia. Los leopardos fueron los primeros en ceder espacio. Aunque ágiles y astutos, comprendieron que aquel recién llegado no era un rival que pudieran medir. Preferían retirarse a zonas más elevadas antes que arriesgar un choque con la bestia africana. Incluso las hienas rayadas, carroñeras de la India, mantenían distancia, temerosas de acercarse a un animal que no conocían. Los tigres, en cambio, no podían huir. La selva era suya, el agua, sus riberas y su sombra. Para ellos, un intruso de esa magnitud no era una simple curiosidad, era un desafío a su reinado silencioso. Cada noche, las patrullas invisibles de tigres se acercaban un poco más, siguiendo las huellas, oliendo la sangre en el aire. En las aldeas, los ancianos recordaban viejas historias de combates organizados por maharajás, donde tigres y leones eran enfrentados por diversión humana. La mayoría de aquellas luchas terminaban en muerte y nadie podía jurar quién era superior. Ahora, la selva parecía decidida a repetir la historia, pero sin jaulas ni gritos humanos. El león africano, ajeno a la cultura que lo rodeaba, continuaba rugiendo con la soberbia de quien se sabe rey. No entendía que aquí las reglas eran distintas, que un tigre podía matarlo en silencio sin necesidad de anunciar su llegada. Y esa diferencia de códigos hacía más inevitable el choque. El ambiente entero se tensó como un arco. Las presas estaban nerviosas, las sendas animales se modificaban y hasta el viento parecía más pesado. La jungla no tardaría en presenciar lo imposible. La batalla de dos monarcas destinados a enfrentarse en un mismo territorio. La selva estaba en silencio. Ni los grillos cantaban, ni los monos gritaban desde lo alto de los árboles. Era un silencio espeso, cargado de electricidad, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. En la orilla de un río turbio, bajo la luna partida en fragmentos de plata, dos sombras se encontraron frente a frente. El león africano avanzó primero. Su melena empapada por la humedad parecía más oscura y pesada que nunca, pero sus ojos brillaban con la misma arrogancia que en la sabana. Dio un rugido que retumbó en la espesura, un rugido que buscaba imponer respeto antes de la sangre. El tigre bengalí no rugió. Caminó en círculo, lento, calculador, dejando que sus pasos no hicieran ruido sobre las hojas mojadas. Sus músculos se tensaban como flechas a punto de ser lanzadas, y en sus fauces se dibujaba un gruñido bajo, apenas audible, pero suficiente para helar la sangre. Durante unos segundos eternos, ninguno atacó. El león mantenía la cabeza alta, confiando en el poder del rugido y en su instinto de guerrero social. El tigre, más bajo, más pegado a la tierra, giraba como una sombra líquida, buscando el ángulo perfecto. Era la fuerza bruta contra la precisión letal. Entonces ocurrió. El tigre se lanzó como un relámpago, directo al costado del león, con garras extendidas que brillaron a la luz de la luna. El impacto levantó hojas, barro y agua. El león respondió con un zarpazo brutal, un golpe seco que abrió la piel del tigre y llenó el aire de sangre. El rugido del león y el bramido del tigre se mezclaron en un estruendo que hizo temblar la selva. Se mordieron, se desgarraron, rodaron por el barro como demonios encadenados en una danza de muerte. Cada choque de colmillos era un trueno, cada golpe de garras, un relámpago que desgarraba la noche. Los aldeanos que escuchaban desde lejos juraron haber visto la sombra de dos bestias enredadas en combate, levantando la tierra como si un terremoto se hubiera desatado en la jungla. El choque no era solo físico, era espiritual, era la lucha de dos coronas que jamás debieron encontrarse. Y así, bajo la luna partida, la pregunta que había obsesionado a generaciones encontraba por fin su respuesta. ¿Quién reinaría cuando el polvo se asentara, el rugido o el silencio? La pelea no fue breve.
Cada minuto parecía una eternidad en la espesura, un duelo en el que la vida pendía de un hilo. El tigre, ágil y silencioso, logró derribar al león varias veces, buscando su garganta con colmillos afilados. Pero el africano, más robusto, resistía como una muralla de músculos y hueso, devolviendo cada ataque con la furia de un rey que no aceptaba la derrota. Las aguas del río se tiñeron de rojo. El barro estaba marcado por zarpazos profundos, huellas y salpicaduras que parecían cicatrices en la misma tierra. Los dos reyes respiraban con dificultad, jadeando, cubiertos de heridas, pero ninguno se rendía. Era más que un combate, era un duelo por la eternidad. En un momento, el tigre consiguió atrapar al león por el cuello, hundiendo sus colmillos en la melena empapada. El rugido del africano se quebró en un bramido ahogado. Muchos pensarían que allí acabaría todo, pero el león, con un último arranque de fuerza, se impulsó con sus patas traseras y lanzó al tigre contra un tronco caído. El impacto resonó como un tambor en la selva. Ambos quedaron de pie, tambaleándose. Sangre en los ojos, heridas abiertas, respiraciones pesadas. El tigre lanzó un gruñido bajo, mientras el león soltó un rugido quebrado, un rugido que no buscaba intimidar, sino simplemente demostrar que aún estaba vivo. Entonces, el silencio volvió. El tigre retrocedió un paso como si la selva misma lo hubiera llamado. El león, exhausto, apenas pudo mantenerse firme. No hubo muerte inmediata, no hubo vencedor absoluto. Solo dos bestias que habían probado el límite de su furia y habían sobrevivido a su propio infierno. Los aldeanos que llegaron al amanecer encontraron huellas, árboles desgarrados, charcos de sangre y silencio. No había cuerpos, solo rastros que se internaban en direcciones opuestas, como si ambos reyes hubieran decidido retirarse para lamer sus heridas en soledad. Ese misterio alimentó la leyenda. Para algunos, el tigre había ganado porque logró dominar al león en varias ocasiones. Para otros, el africano fue el verdadero vencedor, pues fue el único que se mantuvo rugiendo hasta el final. La verdad, como siempre en la naturaleza, quedó enterrada en el barro y la sangre. Y así, el enfrentamiento no resolvió la pregunta, sino que la multiplicó. ¿Puede haber un verdadero vencedor cuando dos monarcas destinados a reinar en mundos distintos se encuentran en un mismo territorio? El enfrentamiento entre el león africano y el tigre bengalí no fue solo un choque de garras y colmillos, sino también de estrategias forjadas por mundos distintos. El león, moldeado por la sabana, era un guerrero de coaliciones. Su instinto lo empujaba a confiar en la fuerza del grupo, en la caza conjunta, en la seguridad que brindaba un rugido compartido. En cambio, el tigre había nacido para reinar en soledad. La selva lo obligaba a moverse como una sombra, a depender de su astucia y de la precisión de un solo ataque mortal. Donde el león mostraba poder con ruido y presencia, el tigre imponía respeto con silencio y ausencia. Esa diferencia quedó grabada en cada movimiento del combate. El león atacaba de frente, con la furia de quien siempre tuvo hermanastros y compañeros a su lado. El tigre se movía en círculos, buscando flancos, como un cazador que nunca compartió la presa con nadie. La jungla y la sabana se enfrentaban en un mismo cuerpo a cuerpo. La naturaleza rara vez permite que estos mundos se crucen, y por eso el duelo se convirtió en leyenda. No era simplemente un león contra un tigre. Era la representación de dos filosofías de supervivencia: el ruido contra el silencio, la coalición contra la soledad, el desafío abierto contra la paciencia letal. Los ecosistemas también reflejan esa oposición. En África, las grandes manadas de herbívoros obligaron a los leones a organizarse en grupos sociales, mientras que en India, las presas dispersas y los bosques densos favorecieron a un cazador solitario que podía acechar en silencio durante horas.
El mito de su encuentro revelaba una verdad más profunda. No existe un único camino para la realeza en la naturaleza. Cada reino crea su propio monarca y cada monarca desarrolla las armas necesarias para sobrevivir. El impacto de esta idea fue tan grande que hasta los científicos modernos se preguntan qué habría ocurrido si ambos felinos hubieran compartido hábitat durante milenios. ¿Se habrían aniquilado mutuamente? ¿O habrían aprendido a coexistir, repartiendo la selva y la sabana como dos imperios vecinos? Al final, el duelo no resolvió la superioridad de uno sobre otro. Lo que dejó fue un eco, una metáfora de la diversidad brutal de la vida en la Tierra. Dos animales distintos, igualmente perfectos para sus mundos, que jamás debieron encontrarse y que sin embargo lo hicieron. El encuentro entre el león africano y el tigre bengalí trasciende el combate físico. En la selva quedó el rastro de garras, sangre y silencio. Pero en la memoria colectiva se grabó algo más profundo, la idea de que incluso los reyes no son invencibles cuando sus mundos colisionan. Durante siglos, el ser humano ha buscado comparaciones imposibles. ¿Qué ejército es más poderoso? ¿Qué cultura más resistente? ¿Qué rey más legítimo? El duelo de estos dos felinos resume esa misma obsesión. Queremos saber quién manda, quién está por encima, como si la vida dependiera de una jerarquía eterna. Pero la naturaleza rara vez ofrece respuestas absolutas. El león y el tigre son productos perfectos de sus ecosistemas, obras maestras de la evolución. No necesitan medirse entre sí, porque cada uno es soberano en su propio reino. La confrontación solo surgió porque los hombres los llevaron a compartir un escenario que no les correspondía. Esa es la ironía. En libertad jamás se habrían enfrentado. Sus mundos no se tocan como dos constelaciones lejanas. Fue la mano humana la que los juntó, y de ese choque nació un mito que habla más de nosotros que de ellos. El león simboliza la fuerza colectiva, la arrogancia del número, el rugido compartido que hace temblar la tierra. El tigre, en cambio, encarna la soledad, la paciencia infinita, el filo silencioso que ataca cuando nadie lo espera. En su enfrentamiento vemos reflejadas nuestras propias dualidades: comunidad y soledad, ruido y silencio, desafío y cálculo. Quizás la pregunta nunca fue quién ganaría, sino qué significa que necesitemos una respuesta. El mito nos enseña que el poder no siempre se mide en sangre derramada, sino en la capacidad de sobrevivir en el lugar que nos pertenece. Al final, ni el león destronó al tigre, ni el tigre arrancó la corona del león. Ambos regresaron a la sombra heridos, pero intactos en su esencia. Y esa puede ser la lección más poderosa. La grandeza no está en vencer al otro, sino en permanecer siendo lo que la naturaleza te hizo ser. El eco de ese combate sigue vivo no por la victoria, sino por la pregunta que nunca se responde del todo. ¿Qué es más fuerte, el rugido que retumba en la sabana o el silencio que gobierna la selva? Dicen que todavía en algunas aldeas de la India los ancianos narran la historia de una noche en que la selva tembló bajo dos rugidos distintos. Hablan de un león extranjero, nacido en África, que se atrevió a desafiar al tigre en su propio reino. Para unos fue un visitante maldito, para otros un rey errante que probó que el coraje no conoce fronteras. El mito viajó de fogata en fogata, de generación en generación. Algunos juran que el tigre venció y que el león huyó herido. Otros defienden que el africano resistió hasta el final, rugiendo incluso cuando la sangre le cubría los colmillos. La verdad, como toda leyenda, se pierde entre la neblina del tiempo. Lo cierto es que ambos sobrevivieron en la memoria. El tigre bengalí siguió siendo el fantasma perfecto de la jungla. El león africano se convirtió en símbolo de orgullo indomable. Y juntos, aunque nunca volvieron a encontrarse, quedaron unidos en la pregunta imposible:
¿Qué pasaría si dos coronas compartieran un mismo trono? La naturaleza no responde, solo observa. Pero el eco de aquel duelo imposible continúa vivo en la imaginación humana, recordándonos que incluso los reyes tienen límites y que la grandeza no siempre se mide en la sangre derramada, sino en la huella que deja un rugido o un silencio. Tal vez ese sea el verdadero legado de la historia, no quien ganó, sino el recordatorio de que la selva y la sabana son mundos distintos y que cada rey pertenece a su propio reino. Hoy, cada vez que un rugido atraviesa la sabana o un bramido sacude la selva, los hombres vuelven a hacerse la misma pregunta y la leyenda vuelve a despertar. Y ahora quiero saber de ti. ¿De qué lado estás en esta eterna batalla? ¿El rugido del león africano o el silencio mortal del tigre bengalí? Déjalo en los comentarios, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas descubran la leyenda. Aquí, en Instinto Salvaje, seguiremos desenterrando las historias más brutales que la naturaleza esconde.